Antes que nada, le quiero mandar un saludo a mis viejos, Arminia y Héctor, que no los llame, que llegué bien. Porque llegué hoy a Mar del Plata al mediodía y acabé que llegué bien. Estamos en vivo, son 5:10 y estamos con Hilda Sá. ¿Qué le trajiste? ¿De allá? ¿Alfajores? No le puedo decir. No le puedo decir, porque hoy justamente lo voy a ver un ratito y se lo voy a llevar. Los Reyes. Ahí está. Qué lindo el tema que nos convoca, pero quiero presentar a esta persona. Pero antes que nada, ¿le puedo hacer una pregunta fuera de contexto? Porque vamos a hablar del robo del siglo que me gusta. Bienvenido, querido Tuni Coleman. Hola, ¿Cómo te va? Tuni. Periodista y amigo de la casa, un gran tipo por sobre todas las cosas. ¿Puedo hacerte una pregunta fuera del tema? Porque yo sé que vos estás con todo lo de la actualidad. Sí. ¿Vos sos futbolero? Sí, mucho. Sí. ¿De qué cuadro sos hincha? De Platense. Es insoportable. Mirá, vos encontró al hermano de la Pero vida. es insoportable. Lloren Somos los tres, dos pero ahora. somos buenísimos. Lloren, Mirá, lloren. mirá. Lloren, contale Chiva, todo lo que tenés. chiva, Basta, chiva. Quería Chiva. contarlo, ¿Vos de quería qué cuadro contarlo. sos? De Boca. Bueno, De acá Boca. ya estamos empatados, ¿ves? Ya está, ya casi Escuchame. somos mayoría. Boca. No son la mitad más uno. Sí. Hay 2 de Platense y 2 de Boca. ¿Qué me conturce? Hacemos una cosa, por ¿Qué? 10 minutos no hablemos ni de comida ni de fútbol. Ahí está. ¿Dale? ¿Por qué? Porque perdés en las dos. No, digo, estás todo el día hablando de lo mismo. Cuando le ganamos 4-0 en la cancha de Boca, ¿te acordás, no? Oh, mamita querida, con el turquito Mirá, Anuch. sí, Ahí sí. está. Es fanático, pero y aparte yo sé, por medio de nuestro amigo en común, Alejandro Fabri, lo mucho que ayudás a gente de Platense. Bueno. Lo sé por él. Bueno, ¿arrancamos? Ahí está. Gracias. Gracias. Lila, nos contás el tema, por favor. Arrancamos. Nos vamos al 2006. Sí. Allá lejos. Y hace tiempo. 2006. A ver, enero 2006. Pero vamos a ponernos en tema como nos ponemos siempre en el contexto. Sí. Sabemos, presidencia de Néstor Kirchner, estaba ganando Bachelet en Chile. Pero ¿qué sonaba en ese momento? Un tema... A ver, Opa. escuchemos. A De ver, los un poquitito Palmera, así. pues ya estaba No, en los Palmera. Empezaba a sonar una colombiana... No, Shakira. Shakira, con un tema que terminó cerrando el Mundial 2006 Mirá. en Alemania. Las cadenas no mienten. Que todo el mundo empezó a hablar de Barranquilla, todo el mundo lo bailaba y demás. Era esto lo que sonaba en ese año. Era Shakira, recordamos todos. Bueno, ¿qué mirábamos y qué veíamos además A obviamente de ver. la televisión y demás? Y se hablaba en todos lados también de series. Sí. Se veía una serie que creo que fue como el que, que todos empezáramos a comentar y tratáramos de ver el final. Estábamos hablando de Lost. Esperando la segunda temporada, Ah, la mirá, isla. sí, los islas que se lo que se perdían, perdieron sí. todos Es y verdad. demás. ¿No la vi yo, vos? En ese momento no Sí, estaban fue las fuerte. plataformas que uno veía No, y podía claro. ver. Había que bajarla, buscarla, el avión. Bueno, hasta Marcelo Tinelli hizo la apertura Sí, tal con, cual. con hablando Lost, de No, el ya médico esto ya me Jack. hace que no la vea, con el miedo que le tengo a las No, turbulencias. era una de las series fantásticas que justamente era como empezar a comentar el tema de las Sí. series. Y teníamos un verano, que acá tú nos va a acompañar, tranquilo, o sea, Sí. enero, o sea, un viernes de enero. Todo el mundo, si se pensaba ir a Mar del Plata, si pensaba... ¿Fue en enero? Enero, Qué robo. sí. Ah, mirá. Un viernes de enero, el 13 de enero, ¿no es cierto? 13 de enero, vos decís, bueno, televisión casi, no, que miraba, a ver, la temperatura, te llueve, no te llueve, si me voy a la costa. Bueno. Y un viernes 13, hay que animarse. Opa. Es que es cabulero. Viernes 13 Es que de es enero cabulero, mirá, epa. se convirtió, podemos decir, a los ladrones en héroes. Porque la verdad que un poco revisando y recorriendo la historia en sí, vos te das cuenta cómo la gente tuvo empatía con esos ladrones. Bueno, a ver, vamos A a ver. arrancar al principio. ¿Qué fue el robo del siglo? ¿Qué fue el robo del siglo? A ver, teníamos un Banco Río, de Sí, Acasuso, sí. teníamos cajas de seguridad y teníamos, obviamente, gente en ese momento. ¿Por qué pensamos que es el robo del siglo? Y acá me puede llevar Tuni, ¿por qué? Porque combinaron rehenes, túneles, armas de juguetes y un gran botín. ¿No es cierto? Todos esos elementos combinados, sin tener ningún disparo siquiera, hace que la gente empezó como a admirarlo y Es como pensarlo tarde que de fue... perro con Al Pacino, digamos. Claro, pero acá no había violencia, había, Claro. digamos, como hasta una empatía y una transmisión de ¿Y la en qué horario televisión. fue eso? ¿No fueron una 12:20 del mediodía comenzó, terminó a las Horario 7 de la bancario. tarde y los ladrones miraron el final desde la casa donde estaban. No. Sí. Si querés empecemos a mirar quiénes eran ellos. Sí. A ver. Acá pedimos que se vayan sumando. Obviamente, vamos a empezar el ideólogo. Tenemos a Fernando Araujo, ¿no? Sería como el profesor. Era como el profesor. Claro, el Las profesor de similitudes la que hay con la serie. Casa de Papel son La Casa muchísimas de que ya Papel. las vamos a ir viendo. Tenemos a Araujo, ahí lo vemos. Un señor de clase alta, pintor, deportista, estudioso, viajando por Europa,
no tenía nada que ver con el mundo, si se quiere, de la delincuencia. Él fue el que empezó a pensarlo, el que lo armó, digamos, yo diría más allá del maestro como el poeta, porque hasta la frase que termina. Sí. Otro de los presos era de los delincuentes clientes del banco. Después tenemos a De la Torre, que yo diría que es el galán de la historia. Porque por él después la esposa tuvo ahí un tema. De la Torre, Beto de la Torre, es el que tenía más experiencia, porque había formado parte de la superbanda. Ya tenían una carrera en delincuencia bastante amplia, por así decirlo. Y fue el encargado de entrar al banco con un guardapolvo. Como si fuera un médico. Como si fuera un médico. Sí. Fue uno de los que entró. Y su esposa o su ex esposa fue después, digamos, la que arma otra parte de la novela. El más, si se puede decir, el personaje que todo el mundo recuerde, y aunque no se sepa nada del robo del siglo, lo tiene, es Marito, es Mario Vitete, ¿no es cierto? Que es uruguayo, que dicen que llegó a la banda y fue convocado después como una especie de, para financiar lo que era la banda. El productor es hoy en día. Fue claro. El ejecutivo. Se han vuelto casi los Rolling Stones, te diría, porque yo miro notas y demás, están dando notas por todos lados. Y cobra por hacer eso, cobra por hacer notas y hablar sobre bueno, el robo ya del tiene un siglo, libro y demás. Vitete que estudió sigue robando, teatro. está bien lo que dice Vero. Estudió teatro un año para justamente llevar adelante toda esta cuestión de después bancar el tiempo con el negociador. Se había leído hasta el protocolo de cómo hacer y los rehenes dentro del banco. Fue el que entró con el traje gris, que dice que se lo mandaron a hacer especialmente para ese momento. O sea, hasta ese el nombre del detalle. traje gris como en el disco de Sabina. ¿Cuántos participaron, Tuni? ¿Ellos tres nada más o había atrás una red de Lo que gente? pasa es que hay algunos que no se sabe Claro. quiénes son. Hay un par que uno me parece que murió. Y otro nunca fue detenido y bueno, parte de la historia de por qué no aparece el botín puede estar ahí, ¿no? ¿Cómo no apareció? Bueno, Y yo de no los estoy tan 20 al tanto, palos no verdes apareció. más o menos que se llevaron, solo aparecieron dos. Espera. Perdón. ¿Cómo pueden saber la cantidad de dinero que se llevaron si eran cajas cerradas? Y bueno, porque vos calculás en Muy general. Claro. Muy bueno. Es- O lo es- del seguro. esa es la cantidad. Es una denuncia del En seguro. un La cantidad país de joyas. como el nuestro, que mucha gente guarda el dinero bajo el colchón, que no está la plata... Yo tengo somier, no puedo. Bueno, Sí. no sé. Vos pensás que exageraron un poco. No. No lo sé. O no. O para más O o al para revés. menos. Al revés, es no lo menos. sé. Al revés. No, Igual no, es un lugar, pero- digamos, Acasuso es un lugar que es uno de los lugares donde más Pero- dinero tiene la Claro. gente en la Pero te Argentina. pregunto, Tuni, porque yo cuando miraba y leía, porque hay como dos miradas. Una es la romántica de, bueno, trabajaron casi Sí. un año y medio haciendo un sí. túnel y entre ellos mismos compraron las cosas y fueron haciendo cada paso de lo que hicieron, tipo cooperativa. Y está la otra mirada que dice, bueno, es un robo más por encargo porque había unos documentos en un lugar y que había gente No. afuera. Eso Digo, no. Eso no. Los bancos igual, Verónica, tienen un cálculo de cuánto en promedio. No dicen, esa caja tiene... Es aproximado, digamos. Pero tienen una idea Ajá. de cuánto, porque entre otras cosas, acordate que hay causas judiciales y entonces por herencias y entonces se abren judicialmente ahí delante de las cajas y se cuenta el dinero. Tienen cierta experiencia de cuánto hay más o menos en las cajas. Más o menos se llevaron 20 palos en 147 Qué bárbaro. cajas, más o menos. Decime una cosa, siempre se habla de cuando hay un robo así que hay algún cómplice de adentro del banco. ¿En este caso hubo alguien o no? Ellos mismos, como cuenta Sí. ella, ellos mismos tenían cuentas. Mirá. Y cajas. Y caja. Y No cajas, necesitaron sí. a nadie del banco, digamos, No. interno. Y- Por lo menos hasta donde uno sabe. Y había Digamos, mucha el robo inteligencia nace porque Araujo vivía ahí. Vivía en San Isidro. Ajá. O sea, y de pibes jugaban en los túneles esos. Para los que no sabemos bien cómo fue, a ver, contame exactamente el robo. Araujo, Qué interesante Araujo eso. es un pibe, como Sí. contó ella, fashion, que Sí. es profesor de artes marciales Sí. y es así espiritual, y etcétera, etcétera. Digamos, un mano chanta. Sí. decirlo de Pero alguna que le manera. gusta la plata, evidentemente. Sí, y entonces él venía insistiendo con la idea de este robo y con los afluentes al río de la quién le Plata. insistía? Le decía a los otros, a alguno de los otros, al Beto de la Torre. Y el Beto de la Torre siempre decía, este es un chanta, no tiene ni idea, No se no puede. sabe nada, esto no se puede. Y de golpe... Ellos que se comunicaban, ¿ya pertenecían a alguna banda o No, algo? ¿O eran eran- amigos? Es como se si yo dijera, conocían vos me entre decís, ellos. yo no soy loco afán un El que banco. Yo conocían- le digo a Vero y me diría,
Va, no sé qué me diga. Pero No. te Pero quiero- me parece que era, yo No, no sé digo, si era por un tema de plata o también como la fantasía de decir, mirá lo que puedo hacer, porque me parece que hay un poco de narcisismo también en estos ladrones. ¿Pero tenían antecedentes o se transformaron en ladrones? Araujo no, como Araujo contó no, ella, no, no, no tenía, nada. era un pibe cheto ahí. Ah, Entonces, cheto, me encantó. a De la Torre le dice, habría que hacer esto, etcétera, etcétera. Y De la Torre dice, este chanta que Una además locura. nunca robó ni un Nada. caramelo. Sí, sí, sí. Y de golpe Araujo vende el auto que él tiene y dice, acá está la plata para empezar. Lo va en serio. Entonces ahí De la Torre ¿Qué hubo? dice... ¿Hacer una inversión para el robo? Y Es porque, que sí, porque había que hacer el compraron túnel. Claro, había que La hacer el gente- túnel. Logística, sí. Y está otro de los hay que integrantes, hacer. que es Bolser, creo, que fue el que lo ideó, si se quiere, con la parte de ingeniería, porque no había, yo me pongo a cavar un túnel y no te llego ni a Claro, 2 metros. claro. Ellos tuvieron que armar una ingeniería justamente para que Aparte, después para que no aparezca se el desmoronen agua las cosas, y ¿no? pensarlo. Entran por una cloaca Claro. que da al Río de la Plata, Sí. caminan para arriba, van caminando para arriba y empiezan a idear cómo hacen de la cloaca al banco, cómo hacen el túnel. ¿Eh? Entonces, lo más novedoso de este robo es eso. Claro. Porque todos los que estábamos, y digo estábamos, porque yo estaba, afuera, decíamos, y ahora todo el tiempo estaba, ya se entregan, ya se entregan. ¿Por qué no contestan? Porque ya se Pero a ver, esto, entregan. pará, ¿cómo fue la modalidad? Claro, ¿Cómo eso- fue la eso es modalidad? interesante, ¿Cómo fue? sí, ¿Cómo sí. fue? Sí, cuando Claro. la- Entraron y la gente lo vio, hubo alarmas, Sí, hubo policía, sí. todo, y ellos ¿Qué pudieron entraba irse. arriba las manos? Sí, claro. Ah. Entran por la Claro, el banco estaba puerta. abierto, Entran por la 12 y puerta. 20. Claro, Entran pensé con la que era puerta fin de con semana. armas supuestamente de juguete. Digo supuestamente porque nunca se comprobó si eran de juguete o no. O Ellos se la decían. dejaron ahí a propósito para que después los Sí. abogados no... Ah, dejaron las armas ahí. mirá. Claro. Entonces ellos amenazan a todos, los bajan o los suben porque él tenía arriba y abajo el banco. Y entonces, como ella contó, empieza a negociar Vitete Sellanes, toda la policía afuera, Ah, sí. del lado de afuera, horas. Había un desde el negociador mediodía dentro de hasta la las banda, 7 y mirá. pico. Para, ¿el creo. negociador lo hacía forma telefónica o Sí, por- Ahora, telefónica. ahora si quieren, miramos qué pasa con el negociador, porque el negociador ya veníamos con esta figura del negociador, ¿se acuerdan? Bueno, fue el asalto de Ramallo hace Sí, un tiempo sí, atrás, claro. que fue trágico y demás. El negociador fue clave en esto, ¿por qué? Porque era el que le hizo ganar tiempo, si se quiere, justamente A los otros para que se fueran. pero también tenía su objetivo de sacar a los rehenes, que eran Ese 23 es rehenes. el que estudió teatro. El negociador, el que habló Vitete, pero El de hablaba Uruguay. con Sí. digamos, El de con Uruguay. el de Uruguay. Ah, Sí. el- Él se hacía el que, bueno, estamos rodeados, ya nos vamos a entregar. Un crack. Un crack. Un crack. Entonces fue Nos salió diluyendo mal mientras, esto. habían entrado por el túnel, los otros habían Estaban- abriendo las cajas, porque necesitaban tiempo para abrir las cajas, ¿En cuánto tiempo lo hicieron? y un montón de horas, desde Hasta las 12 desde y las pico, 12 hasta las 7. 6, 7 de la tarde o 7 y hasta las pico 6 que de la terminaron tarde. de irse. Pero vos pensás que ellos adentro tuvieron que romper la parte de pared que dividía con el túnel que habían hecho. Y después desarmar y abrir todas las cajas de Abrir, seguridad. O sea, claro. trabajaron dentro del túnel. Mientras Vitete hablaba justamente con, podemos decir, el representante del Grupo Halcón, que Sileo, Miguel Sileo. Sí. Si quieren tenemos algo para A ver, escuchar a ver. al negociador y cómo fue ese momento. Qué bueno, a ver, qué Dios mío, interesante. Normalmente cuando uno llega a una situación con toma de rehenes es todo un caos. El lenguaje corporal del interlocutor mío, que a pesar de que estaba a la distancia y veía la silueta, yo veía que era distendida, o sea, estaba cruzado de piernas, con una mano atrás de la cabeza y hablando como si estaría en una oficina tomando un café. Vamos a salir, dice, yo ya hablé con mis compañeros, vamos a salir, dice, pero tenemos mucha hambre, mandan unas pizzas y después comemos y salimos. Hablo con mis superiores, traen las pizzas y ya a partir de ahí ya no hay más comunicación. Pregunto, digo, ¿hay un lugar que se puedan escapar por el subsuelo, por una casa lindera? Ninguno me dice, no, es imposible hacer un boquete porque el banco es blindado, tiene una malla de acero. Bueno, entonces uno descarta. Entonces, ¿dónde están las personas? Dentro del banco. El equipo va ingresando, o sea, a medida que va avanzando a través de las locaciones, se va despejando y va sacando las víctimas de los lugares. Yo bajo por las escaleras, un grupo se mete a donde están las bóvedas y yo quedo parado a la puerta. Por suerte no hubo ningún tipo de enfrentamiento, pues estaba vacío. Lo único que estaba era el vehículo apoyado sobre el portón para tabicar la entrada. Nos dirigimos al vehículo, despejamos el vehículo y bueno, nos reagrupamos, subimos. Se hizo un rastrillaje en todo el banco hasta que alguien encuentra detrás de un mueble el agujero por donde se habían hecho la fuga. Cuando se descubre el agujero famoso este donde se habían fugado, en lo personal
O sea, la sensación es, bueno, de frustración porque, bueno, no pudimos agarrarlos dentro del banco, ¿no? Al rato ya se me había pasado ese el principio de enojo. ¿Por qué? Porque había sido tan fabuloso el banco, tan increíble, que la vanidad del ser humano, sobre todo la del ladrón, iba a ser de que lo cuenten. Bueno. Qué extraordinario. Ahora, es una película de antemano. Es una ya, película de ¿eh? antemano. Me mata porque uno piensa en Sí, todo sí. lo que pasó después de esta serie. Yo le preguntaría, él que era un policía, era Él de era, la Policía claro, Federal. claro. del grupo Alcohol, Me que estaba de gustaría acuerdo preguntarle en eso. si en el fondo una sensación le había dicho qué bien la No, hicieron. lo dijo, Qué lo bien. dijo. Pero qué justamente bien después la vanidad iba a hacer que se filtrara la información y Toda la terminaran operación atrapados. fue difícil. Ellos entran a Los Caños Sí. poniendo una camioneta vieja Volkswagen de esas encima, que tenía un agujero la camioneta. Entonces ellos bajan por a ahí. las cloacas por ahí y después sacan el botín Por ahí. por ahí también. Es Todas las decir, bolsas. Espera, entonces, el Pará. botín va por un lado y ellos se fueron por otro. no. Ellos tienen 2 gomones Sí. con los que se mueven por adentro de las cloacas. Sí. Entonces ellos... Enorme la cloaca. O sea, Sí, para ir sí, en no. goma. Aparte Las lo cloacas son más grandes, yo estuve. Genial, yo nunca Las cloacas estuve, por son eso. bastante más grandes que uno. Sí. Es decir, uno ni siquiera necesita agacharse, son Sí, muy sí, grandes. sí. Entonces ellos entran por el boquete que acabamos de ver Sí. y después sacan el botín por ahí a unos gomones. Y los gomones ya los tenían de antes metidos Claro, adentro. exactamente, donde cargan todo. La idea era solo cargar plata, Sí. pero les entra les gustaban las joyas, la garra se llevaron y todo. no, se llevan las joyas y se llevan otras Oro, plata. relojes Todo. y eso empieza a pesar demasiado y empiezan a tener problemas La con los ambición es gomones. como que te lleva, ¿viste? Exactamente, pero Tony, aún yo no- así a ver, ubicame en logran el tiempo. irse. ¿Ya había cámaras de seguridad en ese momento por todas partes en el 2006? Yo me pierdo un poco yo con los tiempos. ¿O No, todavía no existía había tanto el tantas. sistema de No, cámara lo que como sí hay después ahora. sirvió para agarrarlos fue el tema de las comunicaciones. O sea, ahí pudieron sacar las escuchas, Sí. ya en ese momento lo podían llegar a hacer. Ah, de los celulares. Igual, toda esta historia que hasta ese momento es el golpe perfecto. Pero no usaron celulares porque- que no eran de ellos, Sí, truchos, sí, algo de eso. Sí, Ah, pero cometen un error ¿cuál? que es que de uno de esos celulares llaman a Uruguay, a la casa de Vitete. Claro. Ajá. Entonces, a partir de ese celular empiezan a enhebrar Dio todo el una resto de la pistita, banda. claro. Hasta ese Exactamente. momento, cuando termina y, digamos, entra la policía al banco, pensá que eran más de 200 policías afuera y salen los rehenes, quedan en libertad y demás. Podríamos decir que era el golpe perfecto, ¿por qué? Porque no había habido heridos, ni ningún muerto, nada, no había de violencia. Y ellos estaban comiendo en la casa que habían alquilado, Pero, cerca sí, de ahí. Déjame saber el final. ¿Salen del gomón, de las cloacas? ¿A qué A la, lugar? a ¿A dónde tráfico, estaba la camioneta? Está bien. que Por sale por eso. abajo de Claro, la pero alcantarilla. ¿dónde está? ¿De la alcantarilla? Ah, de la alcantarilla, De la no que van alcantarilla. al río, a algún no, lugar de ahí. no. Yo también pensé que había venido del No, río. No, porque Van aparte a la si alcan- Uruguay, Río se fueron en Gomón No, Uruguay. claro. a ¿Dónde unas fueron? pocas cuadras que estaba estacionada la tráfico que te contaba recién, Tony, que Brillantes. tenía el agujero abajo. Sí. Eso van a la casa, una casa que tenían no alquilada porque una casa Suben abandonada. suben muy a la cerca, camioneta Sí. lo que robaron. y se vamos a comer y unas se van. pizzas, vamos a comer algo. Y se fueron a comer. Siguieron, Y se siguieron fueron a comiendo una pizza, casa ya que tenían ellos habían pizza alquilado. en el banco. Pará, pero los tipos a cara descubierta estaban. Sí. Sí, porque no había cámara, ¿ves? Precisamente por ahí. Pero usaron bigotes, claro, alguna cosa. Y había estudiado teatro el pelucas. hombre. ¿Para qué te crees que te Claro. Y se estaban preparó? súper- Sí, Dice sí. que ellos vieron por televisión justamente cómo se seguía todo el operativo, porque es más, hay una de las teorías es que el 9 Diario da la primicia diciendo ya no están en el banco. Cuando entra la policía y no los encuentran, Qué fuerte eso. se dieron cuenta que nada, que habían sido burlados. Hasta ese momento diríamos que tenían la plata, tenían la joya, tenían ¿Cómo todo. aparece esta mujer que es la que La parece mujer. que desbarata todo ese La mujer plan? aparece ¿por qué? Porque Es la esposa, la novia, claro, ¿de quién? Beto de la Torre, Sí. se habían conocido justamente con Alicia Di Tullio ya en prisión. Mientras él estuvo preso, ella fue, porque era hermana de Pepita la Pistolera, fue ahí. Ella era hermana Pará, de Pepita pará. la Pistolera. Pará, de a Hermana- poco porque me muero, pará. Ella Ay, era sí, hermana de Pepita la Pistolera. Era La de Mar una del Plata. familia, claro, Exactamente. una familia que se dedicaba, tenía como su principal actividad, si se quiere, delinquir. Se habían conocido, tenían un hijo en común y demás. Ah, tenían un hijo en Sí, común. Sí. tenían un hijo en común. Por Él eso, estando preso. Pará, contame todo bien, Claro, no te dale. apures. En una Él visita estando preso, higiénica tiene claro, conciben tiene un Ahí está. niño. Perfecto. Ella, aparentemente, según lo que cuenta él, estaba al tanto de lo que estaba pasando, pero era la madre de su hijo.
Pero ¿qué pasa? No estaban juntos ya. Sí, Sí, estaba. estaban juntos. Una de las versiones, que es la parte más de novela, que por eso también es toda esta historia de amor que se cruza, dice que él empezó como a tirarle onda, tenía así como enamoramiento con una mujer mucho más joven, que había sido amante de Vitete, ¿no es cierto? Que le dijo, bueno, te Todo ayudo y queda en demás. casa, ¿no? Y formó parte de Campana en ese momento, también formaba parte de la banda como de inteligencia, Campana estaba cerca. Beto, que de acá en más, el galán, empezó como a jugar a 2 puntas. Tengo a la madre de mi hijo y le voy contando todo, pero al mismo tiempo ya estoy planeando con la nueva integrante de la banda que había sido, justamente, venía por lado del uruguayo. Esa es una de las versiones. Ella La nunca otra- entró al banco, la amante. No, la No otra entraron versión, mujeres, la otra no. versión dice que, según lo que ella cuenta, es que se pelearon por plata. Porque ¿Para ella quién quiere- cuenta? ¿La Lo esposa cuenta, o- no, lo cuenta Beto, sería el ladrón, Beto de la Ok. Torre. Él dice que fue que su ex esposa intentó sacarle plata, no se la devuelve, tiene una etapa violenta, se rompe un vidrio de una puerta y termina ella enojada llamando a la policía. Pero lo que cuenta ella dice que te lleva a la policía y le hacen escuchar las escuchas justamente de teléfono donde ella escuchó como su marido hablaba con la Con la Viviana, nueva, la otra. apéndice. Claro, con digamos. la apéndice y pensaban irse. ¿Lo grabó? No, la policía se lo hizo escuchar a ella cuando Ah, se las dan escuchas. cuenta, las escuchas. Y ahí es donde dice, voy a contarte todo. Lo y ahí- deschavó. Y te cuenta todo. Si quieres, Ahí miremos, pues cantó ella da una una ópera nota. Ah, ¿da una Da nota? una nota, sí, señor. ¿Cómo se llamaba? Alicia Di Tulio. Ay, Alicia me Di acuerdo, Tulio. me acuerdo. No, Alicia yo no Di me Tulio, acuerdo yo mucho. sí. A ver. A ver. Decía que él pensaba hacer algo grande, definitivo para toda su vida, que era algo importante, que no lo podía decir, que nadie podía saberlo. Pero el día que lo vi en televisión descubrí que era. Sí, temprano volvió. Todavía estaba viendo yo en televisión que pensaban que estaba la toma de rehenes y la policía afuera, que no podía ingresar, y él ya estaba en casa. Abrió el horno y puso a secar lo que podía, no es que tampoco yo no metí el dinero en el horno ni nada. Se abrió el horno para el calor y no se secó tampoco enseguida, era mucha cantidad. Yo ya me había dado cuenta, le dije que lo vi en televisión, él me llamó por teléfono cuando salió del banco. Me llamó a casa y me dijo, ya vuelvo para casa. Bárbaro. Claro, ¿Por qué se pará, acaban pará, los los billetes? Porque seguramente los tiraron. Claro, porque los estaban tiraron mojados, arrastrados. tenían feo Se olor y mojaron, demás. sí. Y ella Se da todo mojaron. ese testimonio. El tema es que la historia de ellos es Aparte el olor. tan de novela, porque dicen que después, cuando él está preso, hay como un reencuentro con ella, como que se vuelven a enamorar. Entonces ella intenta dar vuelta atrás toda la causa y decir, Ella. no, claro, Me la equivoqué el policía me testimonio. dijeron y demás. Sucede que más tiempo sigue y le ponen a ella un custodio. Y según cuentan, ella termina saliendo con ese custodio que Buah, le ponen. entonces ya. Entonces ya era un novelón, chicos, el chau, novelón chau, chau. colombiano que no ¿Están podemos los hacer. 3 libres? Todos están libres. Todos sí, están libres. sí. ¿Por qué? Sí. Claro. Bueno, Porque para los piensan que el robo fue en 2006 Sí. y han pasado 14 años. La semana que viene se van a cumplir 14 años. Entonces, por robar y robar sin armas, Sí. las penas no son tan graves. Igual mira. fueron condenados, se unieron en el caso de Vitete otros robos. Él robó en la casa de Mirta Legrand, no sé si se acuerdan. No. ¿Fue Sí, él? Claro. ¿El de la joya? Sí, exactamente. Pero no fue hace tanto. No, no, no. No. Cuando entran a la casa de Mirta Legrand, ¿En el departamento? el departamento suben, Sí. que suben Sí. Hombre Araña. Sí. Bueno, él fue. Va, efectivamente. dicen que fue Brian, no se sabe. No se sabe, efectivamente. También fue él. También fue él. Ah, mirá, Entonces, vos. para Eso mí. fue después, porque ya Sí, había fue Twitter. después, sí. Yo me acuerdo que Pero había la pena Twitter. fue de menos. Si salieron antes, los Y, 3 están libres. Exactamente. Vitete se fue a Uruguay porque la ley permite que cuando cumpliste la Sí. mitad de la pena te vayas a tu país. Y los otros cumplieron ¿Y está 6 libre, años, Vitete? 5 años, 4 años. Están etcétera, libres, etcétera. digo yo, ¿no? Si de repente vemos que alguno de ellos hace una compra desmesurada y no la puede justificar. Sí. Sí. Prescribió. Ya está. Prescribió, El año ya pasado está. Que nos- prescribió, sí. ya está. Ya, de alguna forma, todos tienen un buen pasar ahora, por lo pronto los que vamos Sí, viendo. para mí- Y también, a mí me parece que es Che, fundamental. qué lindo collarcito, Sí, no, sí. me lo afané. Pero Qué la envidia gente. en un punto, ¿no? Ahora vamos a ver cómo los medios trataron la noticia. Pero vos, digamos, estamos a punto de estrenar una película. 2 actores muy importantes son los que van a ser los protagonistas. O sea, la Franchella gente- y Peretti. Peretti. ¿Y esta señora quién la hace?
¿Sabés? No tengo el dato de quién hace ella porque no Pero- tengo los nombres. Pero Araujo es uno de los guionistas. Claro, Araujo junto con Rodolfo. No. Palacio, claro. mismo. Y no estamos hablando del querido Marcelo, ¿eh? Pero no solamente. Me pero está no jodiendo. solamente. Araujo es el... Es uno Sí, de encima los va a cobrar de Pero por no- vida, porque Sí, Sagai de era- derecho de No autor, y solamente encima fue se va a poner como un guionista héroe. de esta película que se estrena, sino también ayudó a la productora de Sebastián Ortega en El Ángel, la de los Puch, ¿se acuerdan? sí. El de Roberto Puch, perdón. Sí. Bueno, él también colaboró y escribe, el guión. su trabajo ahora es escribir para ¿Y para ficción. esta película quién la produce? La produce Warner. La produce productora. Warner, que me Sí, dijeron sí. que le faltaron 2 cámaras. Entonces, después de que... Vemos, Nadie vemos sabe dónde está. cómo trataron los medios justamente este robo que da y sigue dando para todo. Miremos qué pasaba. Qué va. El robo más espectacular de la historia penal argentina. ¿Cómo que no tenés como los $60.000 acá? No pueden tener $50 millones en una caja, idiotas, son re argentinos. A los asaltantes. Entraron los delincuentes armados y tomaron de rehén a la gente porque se frustró el robo que ellos iban a cometer. Vemos un billete de 2 pesos, lo único que han dejado como prueba, como rastro, estos delincuentes. Hablando de una banda, de una organización bien formada, con tareas de inteligencia, con mecanismos, inclusive desde el punto de vista técnico, muy buenos. Hay sí una característica cultural general de la Argentina de respetar y admirar un poco a la vivada. Comienza el juicio por el robo del siglo, 4 acusados, 559 testigos y un tribunal oral que deberá decidir el futuro de estos hombres. Y un botín que no fue recuperado. Fue liberado, pero por un error en el cómputo de la pena. A 8 años del robo de unos 19 millones de dólares en joyas y dinero, ya no quedan detenidos. Dieron comienzo a la función, un enero de calor, un aburrido viernes. Entraron sin un solo disparo por la puerta del banco, con chumbos de juguete. Se vivían momentos de tensión. Mario, Sí, dígame. muy lindo el tema. ¿Qué tipo de ritmo usted cree que es esto? ¿Qué es? Y mire, yo no soy muy músico y no conozco mucho. Yo tampoco, por eso le pregunto. Pero está bonito, ¿verdad? Sí, no, quedó lindo. Bueno, Qué a ver. Qué divino, Bueno, Feynman. sí, Trata mejor a los chorros que a los pibes de la escuela. dejaron un mensaje, pero este tema lo hizo con el dentista de Vitete, lo escribieron, se llama Los Trovadores de Venus, la banda que grabó el tema. Sí, porque encima tiene el canal porno también. Da para todo. Ahora sacó un Una libro, joyita, sí. Vitete, y el prólogo se lo hizo Víctor Hugo. O sea, sí, porque lo que dice Vitete es, no avala lo anterior, sino avala la nueva vida de Vitete, que tiene una joyería en Uruguay que se llama Verde Esmeralda. basta. Está todo desarmado Sí, ahí. sí. Está Y bueno. aquí la Sí, Gomón sí, es te afanaron. aquí la Gomón en Beto. Punta del Este, claro. Beto, el galán, el que estábamos contando de La Despechada, trabajó como extra en Un callo para Esculapio y también se propuso para El Ahora, Marginal, hace muy hace poco, par de sí, años, con también. Beto Brandoni. Forma parte de todo esto. Y con esta historia de la idea romántica que tiene este robot, ellos dejaron un mensaje. A ver si me ayudas. Ahí está, yo ahí lo va. veo A ver, ahí. Ahí está, ¿cuál ¿Lo es? vemos? En Barrio En de Barrio de Ricachones, Ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no No amores. hay amor, no amor. Eso Claro, dejaron. eso. Lo Sí, escribió en una pared. el guionista, obviamente, de esta historia, que es Fernando Araujo. Esa Se frase de tomaron parte todo de el él. tiempo para hacer todo, Para digamos. planificarlo. La Casa de Papel no se inspiró en esto. Muchos, muchísimo. de alguna forma hay muchas cuestiones que son similares. No le dé la idea que va a cobrar derecho a autor este tipo y ya ahí No, definitivamente... Ya está. Y bueno, ¿no? Ya está. que sigan afanando. Vos pensás que hubo un documental de Discovery. Se hicieron 3 libros, uno de Canaletti, de Beldi y el de Rodolfo Palacio, que es el que también colabora en la nueva película. La canción, digo, y sigue dando. Bueno, Vitete tiene que presentar su libro ahora también. Sigue vos dando. Yo una ¿no? vez Me dijiste estuve que uno con, no. con el Beto bien. de la Torre y él llegó en una coupé linda, M- muy MB. linda. Lo ¿Qué? llegaste a conocer. Sí, digamos. ¿La claro. coupé de Sí. la M y la B? No, en una coupé Peugeot, puedo Ah, decir. y contame, ¿y este? Pero una coupé cara, Sí. no era un auto chiquito. No, acá el misterio es qué pasó con la plata, Claro. ¿no? Porque la verdad que la plata Vos- no vos apareció. pensás que la plata la tienen ellos.
Sí, o una parte de la policía. No creo que la hayan dejado en una caja de seguridad de un banco. No. Seguro. Agarran 2 millones de dólares más o menos con el hijo del Beto de la Torre. Le encuentran cuando él ve que lo están por allanar. El hijo saca en un coche de bebé la plata, pero la policía lo agarra y de ahí van a ¿Qué una... hicieron con esa plata? No, quedó para la justicia, Claro, digamos. Y después de eso allanan, a raíz de este allanamiento, allanan una caja de seguridad en un banco. Y ahí en total, entre las dos cosas, 2 millones de dólares Pero es recuperan, muy que poco. es lo único que recuperan. Es muy poco. Dicen que en otro de los delincuentes tenía plata guardada en la heladera, Bolster, que estaba, no sé si digamos en la costa y demás, tenía plata ahí guardada y también... Son los precios congelados. Claro, eso. pero no deja de ser muy poco. Igualmente, este robo ha pasado y obviamente tiene fama internacional y forma parte de los grandes robos de la historia. Sí. Si quieren, repasamos y miramos ver, un poquito a ver, algunos de los más importantes. Además, nos vamos a Brasil, año 2005, en Fortaleza, el Banco Central. Ahí hacen un túnel de 80 metros y se llevan 50 millones de dólares. ¡Qué va! También terminó en una película del 2011, de ahí los brasileños hicieron Mirá. su propia película, Atraco al Banco Ese no me Central. acordaba yo de ese. También, tremendo, ¿no? La cantidad de 35 personas Robo de trabajaron en Platense, este Lanús, banco. Sánchez, que no nos Sí. anuló 3 Es penales. verdad. ¡Ay, 3 Dios goles. mío! 3 goles. ¿Ves que no aguantás, 3 goles, no aguantás sí. 20 Hay minutos? otro Sí, Tuni, que es mucho entre más, paréntesis. para mí, impresionante. ¿Por qué? Porque es el centro de diamantes, que Ajá. se supone que es el lugar más seguro del mundo, en Bélgica, en Amberes, donde los delincuentes logran, superar, si se quiere, 10 sistemas de alarma de seguridad. O sea, lograron desactivar 10... Y llegaron y a llegaron, buen puerto, se robaron. robaron 100 millones de euros en diamantes y no se sabe nada. Solamente Nada. queda, digamos, apresaron al líder, pero obviamente dijeron, bueno, 10 años y puedo buscar mis diamantes. Y el último es, ahí tenemos el del Centro de Diamantes, y el último es de un museo, el Elizabeth Stewart Garden, en Boston, que ahí se llevaron obras de arte, ¿no es cierto? Directamente, cuadros y demás. Y entraron de una forma muy simple, diciendo que eran policías y que los habían llamado de urgencia durante el fin de semana. Nos llamaron, sonó la alarma, entraron, ellos tuvieron las 24 horas para armar y desarmar el museo como quisieron y se llevaron también una cifra de 300 millones de dólares en... Lo que pasa obras es que de a veces arte. eso es En más arte. difícil de colocar. Claro. Claro. ¿Dónde la plata vendés? con ¿Dónde la tanto- vendés todo esto? ¿No es cierto? Bueno, a vos te apasiona este tema. Sí. Me De hecho, gusta vas a hacer un mucho. programa acá en la casa. Claro. Sí, ya hicimos, digamos, o ya grabamos con el Beto de la Torre Ajá. sobre el Banco Río. Para tu programa Crimen y Misterio, que va a estar Danos un mañana adelanto de a algo las que 10 de ya la digo. noche. Mañana a las 10 de la noche lo que hacemos es la matanza esa en Congreso, ¿recuerdan? ¿La de los gitanos? No, exactamente. La que se creía que ¿que había... mataron al senador? Exactamente. 8 de la mañana, algo así. Exactamente, Apareció la- tal Qué cual. duro fue. Y un asesor, ¿no? Mataron Sí. a 2. Entonces empezamos por ese, junto con Raúl Torre, el criminalista. Sí. Hacemos un análisis de cada caso. Empezamos mañana a las 10 de la A noche. las 10 de la noche. Aquí en ¿Van a Canal tocar 9. el caso Nisman? No vamos a tocar el caso Nisman. Nosotros en general tratamos de... Que sean casos más policiales, pero no políticos. quizás. Exactamente, menos. El robo del político, siglo digamos. sí. El ¿Y qué, robo del qué nos siglo, puedes sí. contar que hayas hablado con este hombre que no hayamos hablado hoy? No. Él básicamente cuenta... cada uno de ellos Sí. se agranda a sí mismo. Nadie se arrepiente. No. Pero ¿Para no, cómo no se agranda, agrandan como digamos? si fueran estrellas ¿Para de cómo rock, se agranda? realmente. Y claro, el Se Beto... ufanan de que no lo descubrieron y que están libres y que le prescribió la No, causa. y el Beto de la Torre dice, el tipo clave en este robo fui yo. Yo. Ah, y Araujo mirá. te dice, el tipo ¿Siguen clave fui amigos yo. ellos? No, No. muy guerra poco. de egos. Algunos hablan por teléfono entre Yo no sí. sabía pelear entre ellos para que alguno deschave, ¿viste? Y digan, aquel es mejor que vos. O sea, Sí, Julián no lo están claro. haciendo. De alguna forma se agrandan justamente diciendo, formamos parte, soy el ladrón del siglo. Sí, Se sí. dicen un poco es eso. Y después hay un tema ahí que es, los fiscales estuvieron tratando de embocar a un abogado bastante conocido de la zona oeste, que todos dicen que participó y que mirá. fue
clave en este robo y que explica por qué no aparece una parte del botín. Nunca lo pudieron comprobar del todo. ¿Y la relación con esta mujer sigue? ¿Ella está viva? La otra, la tercera en discordia, ¿qué es pasó? como ella cuenta. Son idas y vueltas. Ah, mirá. Ahora tienen un juicio, se pelean por con la hermana propiedades. de Pepita, digamos. Exactamente. Pero... Cualquier cosa le digo a mi hermana. Falleció Pepita también. Pepita se reenojó cuando supo que la hermana había traicionado. Le digo, no mereces ser parte de la familia. Sí, se súper enojó con eso. Se enojó. Pero ella saltó cuando le pusieron la escucha. Qué cosa es. Y digamos, eso es lo que ella contó después. Que, es más, no los quería que le fiscales dijeran que despechada. también se agrandan a sí mismos dicen... En el momento que apareció Alicia Di Tulio, nosotros ya lo teníamos todo resuelto. Ah, claro, también como que todo el mundo. O sea, todos sabían todo, pero las cosas pasaron. Pero los 20 palos nadie sabe. Exactamente, Mira, y se tal fue. cual. Tuni, mil gracias. No, por favor. Mañana a las 10 de la noche. ¿Cómo se llama el programa? Crimen y Misterio. Crimen y Misterio de la mano de acá de un calamar al que no podemos dejar solo. Igual cobro ahora, porque si ¿sí? estos muchachos se llevaron la plata que llevaron, yo a ustedes claro. les tengo que cobrar algo. ¿A nosotros acá? Y sí, Claro, obvio. que te lo paguen Ustedes nos un vienen mate, robando damos todos un los fines de mate. semana. Loco, Sí. que robaron el banco Río y se fueron en bote. Mirá vos, si robaban el francés iban al garage. Gracias, Tuni, gracias. Gracias. Venite al final que va a estar Dale. Gabriel Cartañal, Sí, vamos a dale, contarle de quédate, todo, el quédate. psicólogo. Buenísimo. Acá voy a hablar de algo que tomo yo.